Andrea Chávez lo vuelve a hacer. Marco Cortés y Ricardo Anaya salen huyendo cuando vieron la lista de oradores y se dieron cuenta de que Andrea Chávez estaba en ella. Esta fue la respuesta de nuestra poderosa Andrea Chávez a Marco Cortés y Ricardo Anaya, quienes tuvieron el tupé de decir que ahora se gana menos y el salario rinde menos. Andrea Chávez, que es la senadora más joven, y por supuesto tenía que ser de Morena, el partido que cuenta con más relevos generacionales de México y del mundo, no tardó en pasarse a los dirigentes del PAN por el arco del triunfo. Claro, con argumentos y datos precisos y concisos, no con falacias ni gritería, como están acostumbrados los paniaguados, como diría nuestro querido Gerardo Fernández Noroña. Tengan para que aprendan. Comencemos. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general. Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina, a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también a nuestro compañero Enrique Insunza, de la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia, que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar, récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después de Japón a nivel mundial. Y eso, a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19. Además, existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, con pensiones dignas. Miren, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, heredó el salario mínimo en 36 pesos. Ahora, el salario mínimo alcanza, al interior de la República, los 249 pesos, y en la zona de la franja fronteriza norte, los 375. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Es cierto que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más que en los 36 años anteriores a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si vamos a hacer comparaciones, comparémoslo bien. Miren, con Fox, no solo no hubo crecimiento en el poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5,85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto, el aumento fue marginal, con Calderón del 6,19% y con Peña Nieto del 11,95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador, del 110,18%. En 1980, México ostentaba el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en esa misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí viene la oposición a hablar, como si nunca hubieran gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también sobre la inflación nos vamos. Qué pena que no estén aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque esta era una respuesta para los dos. Los dos mintieron al respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a la inflación acumulada, déjenme decirles, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222,4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia y de la terrible guerra que están viviendo en Ucrania, fue del 32%. Así que, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como si lo hicieron sus anteriores sexenios.
Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo también aumentaría la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Les quiero decir algo, confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos mano de obra barata, sino todo lo contrario. Antes se decía aquello de enseñar a pescar. Pues bien, ¿con qué vamos a enseñar a pescar si ustedes se robaron hasta la caña de pescar?